Nos acompaña la doctora Claudia Guerra, ella es R4 de Medicina Intensiva Pediátrica y nos va a traer el tema de recomendaciones de armado y filtros de ventilación mecánica en COVID-19. Bueno, ante todo, buenos días. Agradezco a mis asistentes, a la doctora Ciesa como tutora por darme todo el apoyo para poder hacer esta ponencia. El día de hoy voy a comentarles algo de lo que he venido revisando acerca del armado y el filtro en este contexto que en estos momentos estamos atravesando, que viene a ser el COVID-19, ¿no? Entonces, el objetivo de esta charla principalmente eh, va a ser revisar todas las consideraciones específicas para el armado de un soporte ventilatorio, ya sea de ventilación mecánica no invasiva o una ventilación mecánica invasiva, y revisando también otros elementos asociados a este circuito de ventilación mecánica, ¿no? Entonces, como sabemos ya todos, y ya se han venido explicando en las diferentes exposiciones, el coronavirus, el COVID-19, viene a ser un virus de la familia del coronavirus, un virus ARN, cuyo tamaño es nanométrico, ¿no? Es por eso que hay que tener muy en cuenta sobre estos filtros, y luego se lo vamos a ir explicando. El modo de transmisión en estos casos, como ya sabemos también, viene a ser por transmisión aérea debido a gotas y también en estas gotas que se quedan en los fomites. Es muy importante, entonces, evitar o disminuir todo evento o procedimiento que genere aerosoles. Tenemos una tabla acá en la cual vamos a ver aquellos eventos, como por ejemplo un inadecuado sellado durante la ventilación mecánica no invasiva o la cánula de alto flujo, las nebulizaciones, la intubación, o si no, un RCP previo a una intubación o hasta la misma extubación, ¿no? Y aquellos procedimientos como una laringoscopía, una intubación, las aspiraciones, la broncoscopía, ¿no? Sabemos también, o por lo menos tenemos entendido por las revisiones que hemos hecho, es que en los niños menores de 10 años esta afección va a ser menos severa. Puede ser por la menor exposición o también porque se ha estado estudiando que existe una inmadurez en estos pacientes de los receptores ECA2 que también están muy involucrados en la patogenia del COVID-19. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en nuestro país recién estamos teniendo las estadísticas en estos pacientes y lamentablemente, como también ya se ha ido discutiendo en las otras exposiciones, no necesariamente va a ser igual que en los países anteriores, ¿no? Entonces, ya se han escrito en diferentes guías o también en lo que viene a ser protocolos en el cual no descartan ni contradicen el uso en pacientes de una cánula de alto flujo, una ventilación mecánica no invasiva, ¿no? Sin embargo, en ambos casos recomiendan que sea con precaución. Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? ¿Qué precauciones tenemos que tener en el momento que utilicemos estos mecanismos, ¿no? Entonces, empecemos con la cánula de alto flujo, ¿no? En ese caso, en pediatría, a nosotros nos va bien en pacientes pediátricos utilizar una cánula de alto flujo para evitar, ¿no? Un poco lo que viene a ser la intubación. Entonces, como ya sabemos, va a ser un flujo de 2 a 3 mililitros por kilo, y lo que tenemos que tener en cuenta en estos cuidados para usar una cánula de alto flujo en un paciente COVID va a ser, uno, que el paciente tenga una mascarilla en todo momento, y esta mascarilla por lo menos debería ser una mascarilla de triple capa. Que el personal se encuentre con el EPP correspondiente, ¿no? En todo momento, y que la sala de presión donde se encuentre en una sala de presión negativa. Este paciente va a tener que ser evaluado entre 1 a 2 horas para evaluar si va bien con la cánula de alto flujo o de lo contrario tenga que pasar ya a otro método de ventilación mecánica, ¿no? Entonces, lo importante en este caso es, como pueden observar en este maniquí, que si bien es cierto, le vamos a dar la cánula de alto flujo, siempre protegiendo al paciente para que no genere aerosoles, y también protegiendo al personal con su EPP correspondiente,
y también como dijimos, una sala de presión negativa, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la ventilación mecánica no invasiva, ¿no? Entonces, en un inicio de los estudios era controversial, porque, por ejemplo, teníamos un estudio que se había hecho en el 2004 en Hong Kong, no solo de coronavirus, sino de diferentes tipos de infecciones virales, donde se encontró de que había prevenido el 70% a pacientes para intubación. Pero tengamos en cuenta que este estudio se realizó en un lugar donde todo el personal de salud tenía el EPP correspondiente y se realizó en salas de presión negativa, ¿no? Entonces, por ende, el personal de salud no contrajo la enfermedad. Sin embargo, en un estudio en Toronto del 2009, este personal de salud sí llegó a contraer la enfermedad, entonces por eso no lo indicaban, ¿no? Por el hecho de que iba a generar más aerosoles. Pero en conclusión, como les enseñé en las primeras diapositivas, en estos momentos se viene utilizando, pero siempre con precauciones, ¿no? Entonces, ¿qué precauciones deberíamos tener para usar una ventilación mecánica no invasiva? Lo primero es que se va a sugerir de usarla interfaces, la primera opción tendría que ser un tipo helmet, ¿no? Como vemos en la foto. Ahora, de no haber algún tipo de interfaz facial. ¿Qué quiere decir? Que cubra todo lo que viene a ser la cara. En su defecto, si no tuviéramos interfaces faciales, podríamos irnos a lo que vendría a ser las oronasales, ¿no? Y en esas sí tenemos que diferenciar si son 20 o no 20, ¿no? Lo que sí está totalmente contraindicado en la ventilación mecánica no invasiva es que sean nasales. Ahora, si usamos estos mecanismos, lo que siempre vamos a tener que colocar es, como pueden ver en estas fotos, un filtro o un intercambiador de calor y humedad HMF para que pueda evitarnos, ¿no? La contaminación al exterior del virus. Y esta máscara tiene que estar totalmente ajustada a la cara para evitar fugas involuntarias, ¿no? Cuando tengamos que hacer algún procedimiento o, por ejemplo, quitarle esta interfaz al paciente para poder limpiarla o para poder cambiarla, este ventilador siempre tiene que colocarse en stand-by, ¿no? Y clampar, en este caso, el circuito, ¿no? Como les digo, está totalmente no se aconseja lo que viene a ser las interfaces nasales y también se recomienda principalmente vigilar y reducir las fugas no controladas a través de los bordes de la interfaz. Entonces, si se va a usar un BNI, siempre estar al tanto de que esto pueda estar bien acoplado a la cara del paciente y pueda evitar la eliminación de aerosoles. No. Lo que también se tiene que monitorizar es que si le vamos a poner un filtro HMF, entonces este filtro tiene que estar en buen estado. Entonces tenemos que estar monitorizando este filtro para ver si es que necesita ser cambiado en algún momento, ¿no? Si la contaminación o los depósitos de agua condensada hacen que el ventilador ventile mal o vemos que existe una resistencia instalatoria, entonces vamos a tener que cambiarlo, porque si no, no nos va a ayudar en la parte ventilatoria. Entonces, esta diapositiva es para recordar de que si bien es cierto, nosotros tenemos una temperatura y una humedad a nivel de aire ambiental, esta va a ir cambiando al momento de que nosotros pasamos por lo que viene a ser las vías aéreas, ¿no? Entonces, cuando nosotros intubamos, probablemente esta tipo de modificación fisiológica que tenemos pueda alterarse. Entonces, necesitamos humidificar al paciente, ya que si tenemos una humidificación insuficiente, va a provocar un espesamiento de secreciones, discinesia ciliar y descamación epitelial, entre otros, ¿no? Es por ello que debemos que utilizar humidificadores, ¿no? Y tenemos en estos casos tipos de humidificadores activos y pasivos. En lo que viene a ser los activos, tenemos a humidificadores que son los de cascada o los de burbuja, ¿no? Que son los más frecuentes, los que conocemos.
Y tenemos en la parte de los que vienen a ser pasivos, el HME, el HMF y el HHME, todos en relación a sus siglas, que lo que nos quieren decir es que vienen a ser intercambiadores de humedad y calor, ¿no? Entonces, si utilizáramos un filtro HME, lo único que vamos a hacer es vamos a intercambiar humedad y calor. Sin embargo, no nos va a ayudar en este caso, por ejemplo, para evitar lo que viene a ser virus y bacterias. Si queremos nosotros también usar un filtro que nos dé calor y humedad y también nos sirva para poder tener un capa para evitar virus y bacterias, tendríamos que usar un HMF. Y en el otro caso, el filtro higroscópico viene a ser el HHME, simplemente se añade un filtro más a lo que vendría a ser el HMF. Entonces, ¿qué vienen a ser los filtros? Si nos vamos a la definición de lo que consiste en filtración, la filtración viene a ser un proceso de hacer pasar los líquidos o gases a través de un filtro con el propósito de mover las partículas sólidas. Entonces, estos filtros lo que nos van a ayudar es prevenir esta llegada de partículas indeseables al paciente a través de los gases inspirados y potencialmente remover las partículas desde los gases exhalados. El gas exhalado de los pacientes críticos infectados pueden contener patógenos virales o bacterianos que puedan ser transmitidos a otros pacientes, al personal de salud y a los visitantes, ¿no? Como entendemos, la mayoría de nuestros ventiladores son sistemas abiertos. Es por ello el riesgo que tenemos todos los trabajadores de salud, los mismos pacientes o los que vienen a hacer las visitas en caso hubiera. En el caso de pediátricos, por ejemplo, los padres, que podríamos tener riesgo de contraer estas enfermedades mediante la aspiración de patógenos, ¿no? Entonces, estos filtros existen de tipo mecánico, que son los que van a tener capas dentro de su forma. Lo que van a hacer estas capas van a adherir partículas, ya que tienen unos poros diseñados para el filtro. Y el otro es el filtro electrostático, que se van a cargar electrostáticamente, entonces van a traer y capturar las partículas cargadas. Y la ventaja de esto es que debido a su forma, van a ofrecer un menor espacio muerto en relación a los filtros mecánicos. Estos filtros es muy importante saber dónde los vamos a colocar. Entonces, existen 3 lugares donde podemos colocar cualquiera de los filtros. Uno viene a ser la salida inspiratoria del ventilador. ¿Qué quiere decir? Entre la rama inspiratoria y el inicio del circuito, ¿no? Esto principalmente se hace para evitar la contaminación de los gases medicinales. Entonces, en los unidades de cuidados intensivos es menos susceptible que pase eso, ¿no? Podría ser en la parte de anestesia, por ejemplo. Después, tenemos aquellos que se pueden ser colocados en la pieza Y del circuito y la vía aérea artificial del paciente. Esto lo que va a hacer es el uso combinado tanto del filtro del intercambiador de calor y humedad, que viene a ser el HMF, y también nos va a ayudar pues para evitar el riesgo de infecciones virales o bacterianas, ya que el tubo endotraqueal también puede desarrollar una formación bacteriana y van a crear biofilm y permite crecimiento de bacterias rápidamente y esto puede al final llegar a contaminarse, ¿no? Por último, colocar el filtro en la salida expiratoria. Esta es la que se utiliza más frecuentemente ya que es la que nos va a prevenir más de la contaminación de la válvula expiratoria del ventilador. Y también va a reducir al mínimo la exposición del personal de salud y los visitantes y los gases contaminados exhalados de los pacientes. También esto va a evitar la contaminación retrógrada desde la válvula hacia el paciente. Entonces, los filtros, de todo lo que hemos hablado, ¿no? Nosotros los vamos a dividir por su eficacia. Y esa eficacia va a ser evaluada según el EPA, ¿no? Viene a ser un estándar europeo. O si no, el EPA o el ULPA. En el ULPA vienen a ser
filtros que tienen muy buena eficacia, pero tienen una resistencia elevada. Entonces no se van a utilizar en lo que vienen a ser servicios médicos, ¿no? Pero entonces en nuestro caso utilizamos lo que viene a ser el estándar EPA, ¿no? Y podríamos decir que en estos casos, por ejemplo, en el que estamos evaluando un paciente con COVID-19, deberíamos consultar si el filtro que tenemos viene a ser un EPA entre desde H12 a H14, que nos va a dar una eficacia mayor del 99%. ¿Qué quiere decir? Que aquellas partículas muy pequeñas, como las que estamos teniendo en este caso, no van a pasar este filtro, ¿no? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, ya recordando todo esto acerca de los filtros, tenemos acá algunos diagramas que nos van a explicar dónde van a ir colocados este filtro dependiendo qué circuitos nosotros tengamos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un VNI, o sea, un ventilador mecánico que es netamente para una ventilación mecánica no invasiva y tiene un circuito monograma, entonces va a tener un puerto exhalatorio activo. Es acá donde vamos a poner entre el puerto exhalatorio activo y lo que viene a ser el paciente, el filtro HME-F, porque no solo nos va a ayudar a filtrar lo que vienen a ser los virus y bacterias, sino también nos va a ayudar a lo que viene a ser la humidificación y la calefacción del paciente, ¿no? Ahora, si nosotros tenemos un ventilador mecánico específico, ¿no? Para ventilación mecánica no pasiva, también con un circuito monograma, pero tiene un puerto expiratorio pasivo, entonces se va a incluir también el filtro del el HMF y lo que viene a ser el puerto expiratorio o lo que le llaman el codo azul, ¿no? Ahora, si nosotros tenemos ya usando una humidificación activa, no necesariamente necesitaríamos usar un filtro HMF porque ya no necesitaríamos humidificar, ¿no? Pero podríamos usar un filtro respiratorio que sea un EPA mayor de 12 o a 14, como les comentaba, ¿ya? Para que nos ayude en lo que vendría a ser en evitar el riesgo del traspase del virus, ¿no? ¿Y dónde va a ir colocado este filtro? En la rama expiratoria, como les había comentado. Ahora, si tenemos este filtro, pero es circuito monograma, también va a ir colocado en la rama saliente del ventilador, va a tener su humidificación activa y luego va a seguir en el puerto exhalatorio pasivo, ¿no? Acerca del CPAP burbuja, entonces se ha estado revisando y solo lo recomiendan donde no hubiera otro tipo de material en el cual le puedan brindar oxigenoterapia, como un BNI o una ventilación mecánica invasiva. Y para proteger a lo que viene a ser el ambiente, se tendría que usar este CPAP burbuja con un casco de oxígeno, ¿no? Entonces, ya yendo a la parte de lo que viene a ser la ventilación mecánica invasiva, recordemos también lo mismo que habíamos visto en la ventilación mecánica no invasiva, ¿no? Sobre dónde van a ir aquellos, el uso del filtro vital bacteriano, ¿no? Entonces, lo que recomiendan es que puede ir en la rama expiratoria del paciente, ¿no? Puede, en verdad, en otros países se está usando en ambos lugares, como les decía, en el circuito inspiratorio y en el circuito expiratorio. Pero en estos momentos en el cual nos hacen falta recursos y probablemente esto vaya a seguir pasando, lo que recomiendan es que se coloque en el lugar donde más riesgo vayamos a tener de que el paciente pueda emitir, ¿no? Los aerosoles, en este caso en la rama expiratoria, ¿no? Entonces, si estamos usando ya la rama expiratoria, la humidificación se podrían utilizar humidificadores activos como estos, servocontroladores y circuitos de alambres calefactores para evitar lo que viene a ser las trampas de agua, ¿no? A doble rama, para que puedan ser, y de preferencia desechables. Ahora, en estos casos, lo que se tiene que tener muy en cuenta
es que tenemos que evitar las desconexiones innecesarias del circuito de ventilación mecánica, ¿no? Si llegara a pasar, y esto es muy importante, por algún motivo que necesitemos desconectar a nuestro paciente del ventilador mecánico, necesitamos tener en cuenta estas opciones. Primero vamos a tener que preoxigenar. Lo vamos a hacer para preoxigenar al paciente con una bolsa de aire, la cual también va a tener filtro, un HMF, ¿no? Luego de que nosotros preoxigenemos al paciente, vamos a pinzar el tubo, y en ese momento vamos a colocar el ventilador en modo inactivo o stand-by, según el ventilador que tengamos. Recién en ese momento, cuando hemos pisado el tubo y cuando ya le hemos puesto el ventilador en stand-by, recién vamos a poder desconectar el circuito, el cual debe quedar cubierto por un guante estéril, y en todo momento, como les digo, mientras tanto, al paciente asistirlo con un sistema de ventilación manual, con un filtro también conectado a dicho dispositivo, ¿no? Y todo esto tiene que intentarse hacer en el menor tiempo posible. Luego ya, cuando hayamos terminado de hacer el procedimiento, inmediatamente tenemos que reconectar el circuito, todavía en modo inactivo. Recién después de eso, salimos de ese modo y retiramos la pinza del tubo endotraqueal, ¿no? Entonces, estos son otros esquemas para lo que viene a ser la ventilación mecánica invasiva, en el cual, como les digo, tenemos que colocar en la rama expiratoria el filtro EPA y tener una humidificación activa, ¿no? Ahora, entendamos que algunos ventiladores mecánicos, como el Viasys Avea y el Puritan Bennett, tienen filtros EPA dentro de lo que viene a ser el ventilador, pero esto tenemos que averiguar si es que lo tuvieran, porque, o sea, también tienen que ser comprados adicionalmente, no es que vengan in situ. Así que sería necesario consultar si es que tiene ese filtro EPA, entonces ya no necesitaría colocarse un filtro en la rama expiratoria, sino colocarlo directamente. Ahora, si en estos casos, ¿no? Queremos tener una humidificación pasiva, no tenemos la parte que viene a ser la humidificación activa, ¿no? Entonces, el filtro tendría que ir dentro de la rama I, ¿no? Y o si no, podría nuevamente colocarse un filtro HME, que es lo único que hace es humidificar y calentar, más no filtrar lo que vienen a ser bacterias y virus, y aparte tener un filtro respiratorio, cualquiera que fuera, que sea EPA de 12 a 14, para que pueda ayudarnos en lo que viene a ser en la filtración de virus, ¿no? Entonces, ya para ir terminando, tenemos un cuadro comparativo de soporte respiratorio, ¿no? En relación a lo que viene a ser el desempeño técnico de equipos y bioseguridad según configuración del circuito, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, que si nosotros usamos un circuito con modificación activa, entonces vamos a tener una buena bioseguridad y también vamos a tener un buen desempeño técnico del equipo de ventilación mecánica o de oxigenoterapia que le vamos a dar a nuestro paciente, ¿no? En el caso de lo que viene a ser una modificación pasiva y vamos a tener el HME o el EPA integrado, el desempeño no necesariamente va a ser un adecuado desempeño, ¿no? Entonces, acerca de los cuidados relacionados al uso del ventilador mecánico, vamos a recomendar para el sistema de aspiración un sistema de aspiración cerrada. No se va a aconsejar lo que viene a ser circuitos con trampas de agua, ¿no? Se va a recomendar el uso más bien de circuitos con cables calefactor de ambas ramas. En estos casos, en verdad, muy difícilmente existan servicios que tengan estos calefactores de ambas ramas, ¿no? Cables calefactores de ambas ramas. Entonces, si es que lo tuvieran estos circuitos con trampa de agua, podríamos hacer, para el momento de retirarlo, cambiarlo,
podríamos hacer el mismo procedimiento que le comenté para retirar todo lo que viene a ser el tubo del ventilador mecánico, ¿no? Colocar el ventilador en stand-by, clampar el tubo, mientras tanto irle dando soporte al paciente con una bolsa que también tenga un filtro, y todo eso intentarlo hacer en el menor tiempo posible para evitar que hayan contaminación, ¿no? Y no se aconseja el uso de nebulización, ya que como hemos visto en las primeras diapositivas también, va a aumentar la producción de aerosoles. Entonces, ¿qué opciones tenemos si tenemos un paciente que necesita nebulizarse, ¿no? Bueno, podemos usar lo que viene a ser el mesh, ¿no? El sistema de nebulización en malla vibratoria, o lo que viene a ser inhaladores de dosis medida, el MDI, ¿no? Para administrar medicamentos. Entonces acá tenemos nuestro sistema de aspiración cerrado, y siempre tenemos que, antes de usar, asegurarnos de que el dispositivo esté bien conectado y sin daños. Y acerca de su cambio, lo que recomienda es que, como les digo, tenemos que evitar que existan los mayores cambios posibles. Entonces puede ser regularmente cambiado durante una semana, o podemos también usar solución de salina estéril o inyección estéril después de cada succión de esputo. Acá vemos lo que viene a ser la bolsa para aspirar, y lo importante es ver en dónde vamos a colocar el filtro que vamos a usar, ¿no? Para poder ir dando oxigenoterapia al paciente previo a la intubación, o en el momento que queramos cambiar algo en el ventilador mecánico, ¿no? Para poder usarlo sin el riesgo de contaminación. Y estos es los dispositivos que tenemos para evitar lo que vienen a ser las nebulizaciones, ¿no? Y siempre tener en cuenta que el filtro en el extremo de la exhalación no se va a quitar durante la inhalación del aerosol, ¿no? Entonces, para terminar lo que viene a ser la exposición, vamos a dar las conclusiones. Primero, entender de que la humidificación y el uso de filtros van a ser muy importantes en un paciente pediátrico COVID-19. Lo otro es que tenemos que evitar las desconexiones o interrupciones en el circuito de ventilación mecánica. Entonces, como les comentaba, lo que debemos evitar es las desconexiones, ¿no? De haberlas, entonces seguir el procedimiento que se había comentado. Los cambios de circuitos tampoco no deben ser rutinarios, entonces solo realizarlos salvo haya una contaminación visible o una disfunción. Acerca de qué filtros utilizar, es el HMF, o para lo que, si es que vamos a necesitar humidificación pasiva, o si no, cualquier filtro EPA que empiece H12, ¿no? De ahí para adelante, ya que necesitamos una eficiencia mayor del 99%. También les comentábamos que acerca del uso de aspiración, lo que se va a sugerir son circuitos cerrados. Y acerca del cambio de filtro, esta es una pregunta muy frecuente, es cuándo cambiarlos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ir siempre evaluando cuando coloquemos un filtro es ver si están disfuncionales, ¿no? Eso lo podemos ver es que si vemos, por ejemplo, mayor resistencia, ¿no? En la ventilación, o si no, también podemos ver si está totalmente empapado con numerosas gotas, o visiblemente contaminado. Entonces, en ese momento tendríamos que cambiarlo. Ahora, también dependiendo del filtro que estemos usando, ¿no? Siempre es bueno leer las consideraciones que da el fabricante. Acerca del uso de los filtros HME o HMF, vamos a tener en cuenta de que estos los vamos a considerar en el espacio muerto. Entonces vamos a tener que ajustar esta pérdida de ventilación con incrementos del volumen minuto, ¿no? Entonces, estos filtros HME y HMF existen de diversos tamaños, y algo que sí no había comentado y que tenemos que tener en cuenta es su rango de volumen corriente, ya que estamos trabajando con pacientes pediátricos y con diferentes escalas de peso. Entonces siempre es bueno ver
detrás de lo que viene el filtro en sus especificaciones, o si no dentro del filtro al costado va a decir el volumen corriente, el volumen tidal que puedes llegar, ya que esto, si lo usamos de diferentes maneras, podríamos reducir la eficiencia de este filtro. Se recomienda el uso de circuitos desechables del ventilador mecánico, y como les comentaba, no se sugiere el uso de trampas de agua en los circuitos para la recolección de condensados, ya que estos van a generar a que estemos aperturando el circuito y los reservorios patógenos, ¿no? De haberlo contenido, debe ser desechado en basura y minimizar al mínimo la apertura del circuito para resguardar el medio ambiente y a los profesionales. Dado los mismos circuitos con modificación pasivas, entonces van a ser la primera recomendación, ¿no? Y el uso de un ventilador para más de un paciente al mismo tiempo, hasta el momento no se ha recomendado por carecer de evaluación científica de eficacia y seguridad, además de no ser recomendado para este uso por los fabricantes. Sin embargo, también podría ser considerado en situaciones críticas de emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, espero que haya sido de mucho uso esta exposición. Agradezco que se hayan tomado un poco de su tiempo, de su domingo, de repente algunos de descanso, y también agradecer a todo el personal de salud que en estos momentos están trabajando, creo que todos, día a día con el mismo fin, ¿no? Que viene a ser poder apoyar a que esta situación mejore, ¿no? Muchas gracias.